La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Este reportaje, esta investigación que estuvimos realizando acerca de la renta de inmuebles de parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que tuvo contratos con los propios universitarios, con ciertos universitarios. Funcionarios de manera concreta. De administraciones Ahí yo creo que el fondo, más allá de las suposiciones o malas o buenas interpretaciones sobre el conflicto de intereses, yo creo que en el fondo es la opacidad con la que se maneja la Casa de Estudios de la Universidad Autónoma de Zacatecas, al igual que muchas operaciones dentro del gobierno y los distintos órdenes de gobierno, porque al final esto justifica el contralor, que como son recursos propios, pues tienen el derecho a manejarlos como un agujero negro, ¿no? No se pueden meter ahí, pueden hacerlo directamente con quien quieren. Y en el caso de las casas, pues también el contralor pues es parte del conflicto de intereses de la renta de las casas. Entonces, ¿qué le iba a decir a los demás? No, pues adelante, ¿no? O sea, es complicado pues el panorama ahí. Y no solo eso, o sea, el problema también de la poca transparencia en la UAS es el tema de la asignación de los recursos. Ese es el punto. ¿Cómo asignan las obras? No hay. En la investigación que realizamos, pues te metías al portal de transparencia y las licitaciones solo están hasta marzo del 2016 y ni siquiera está claro en esos portales de transparencia cómo, quiénes participaron. No hay nada. Es un hoyo negro ahí la universidad en obras y en asignación, o sea, cómo se dan, ¿no? Claro. Bueno, pues es un poco lo que estábamos hablando antes de que iniciara la transmisión, estos límites también conceptuales que se tienen para definir qué es corrupción, qué no es corrupción, a qué debe atender a la transparencia y qué no, y que si hay definiciones claras de ello, entonces hay acotaciones. En las mismas entrevistas que hicimos algunos universitarios destacados, algunos no veían eso mal. Alguien sí de manera muy clara nos dice, ahí hay un conflicto de interés. Entonces, ¿qué vemos? Una sociedad, digamos, laxa, ¿verdad? Y entonces se dejan a debate cosas que están causando daño al erario y por tanto a la vida pública de los universitarios, de los zacatecanos, de los mexicanos. Tenemos hoy, veía yo un dato hoy de México contra la corrupción, hoy en Twitter, que la corrupción es, en percepción de la ciudadanía, una situación cada vez más preocupante. Entonces, nos preocupa y a la vez nos involucra como actores porque no hay definiciones claras, no se ha interiorizado bien a bien qué es todo, ese todo que es la corrupción. Entonces, permea, pasa transversalmente, ahora que se usa esa palabra, esa definición de la transversalidad, pues pasa transversalmente por todos los ámbitos de la vida pública y de la vida privada, ¿verdad? Involucra estos ámbitos de lo público y lo privado y sigue afectando y podemos tener un poco para adelantar un poco bonos de 600,000 pesos para... y fíjate, o sea, el tema es que en el Poder Federal, en el Ejecutivo, perdón, en la Cámara de Diputados Federal, pues se dan estos bonos que un diputado, salvo Morena, Movimiento Ciudadano y creo que Cloutier, renunciaron al bono navideño de 150,000 pesos que se van a gastar de nueva cuenta, no en ellos, dicen, sino en hacer posadas, regalar cosas, etc. Sí. Y es esta mala interpretación del legislador que entra en conflicto con las actividades que hace el Ejecutivo, ¿no? Entonces, es aquí en Zacatecas lo vemos reflejado en las herramientas legislativas y ahora en este bono que se reparte de 600,000 pesos entre los diputados, que es de 20,000, para hacer posadas. Ahora, ¿es una obligación del Poder Ejecutivo, Legislativo hacer posadas? Yo creo que no. Claro que no. Y menos del Legislativo, ¿no? Pero está esa cultura de la dádiva y como nomás saben hacer política dando cosas,
pues ahí está la bronca, sí, ¿no? La cultura del maiceo, diríamos. Y eso es, no hay partido que se salve, o sea, lo vemos en el PRI, lo vemos en el PAN, lo vemos en el PRD, incluso en Morena, pues aunque el Oso Medina hizo esta denuncia y esta iniciativa, pues vemos a un Omar Carrera aferrado a las herramientas legislativas, ¿no? Que en privado ese dice que no, pues de cómo lo va a hacer política, porque está formado en el monrealismo, y el monrealismo no tiene otra forma porque no tiene ideología más que intereses, ¿verdad? No hay forma de que haga política él, con su formación que tiene, sin dar cosas. Es que hablábamos del sistema y de cómo opera, y estos son los aceites del engranaje electoral. Así es. Esa es la cuestión, por eso no sueltan, ¿verdad? Pero está confirmado Así que es. no, o sea, no ganan, pues, ¿verdad? O sea, si los partidos de oposición, sin poner quién es el partido en el poder, piensan que le van a ganar al poder a través de la dádiva, pues están fritos, ¿no? No van a poder, tienen que cambiar, y el proyecto, las ideas, son las que movilizan a la gente. Pues volvemos a las definiciones, ¿no? Y entonces a las acotaciones y a los apegos o no de ciertos criterios. Hemos dicho mucho de moralidad pública, que por más que intentan ponerse sobre la mesa, pues la realidad sigue generando esta inercia, ¿no? Sobre la propuesta, por ejemplo, también del licenciado Medina Lizalde, yo sí creo que adoleció desde el principio de las herramientas legislativas de una propuesta clara de para dónde iban esos recursos. ¿Cómo se hubieran negado los priistas, por decir algo, si les hubiera dicho que esos recursos iban para evitar que nuestros jóvenes y nuestros niños terminen muertos a balazos en las calles? Creo que hubiera sido muy difícil, por ejemplo, que alguien dijera no a eso, pero no estaba aparejada de una vía concreta de a dónde iban esos recursos, porque decir que van para los estudios legislativos también, para mí, honestamente, es chunga, en el sentido de que, entonces, ¿qué hacen los partidos? Yo lo digo de manera crítica, conozco esto, a lo mejor te encuentras más fácilmente un departamento de macramé en el organigrama de los partidos que un departamento jurídico serio que esté generando desde ahí las propuestas legislativas que deben abanderar acá. Eso debería de ocurrir en los partidos y tienen muchísimo dinero para ello. Entonces, no, y en las legislaturas, o sea, no es posible. Nos falta seriedad, no, creo. En el Poder Legislativo, lo hemos dicho, no hay un instituto, cuando menos, que lleve los indicadores económicos, sociales, ¿no? Solamente tienen el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo digo que y deberían ya, de hacer eso los ¿no? partidos, que no hacen nada. No, pero mira, en la Cámara de Diputados Federal sí existe uno que les va dando la información económica, ¿no? O sea, a los diputados, a los legisladores, pues, ¿no? Y fuera de eso, también en los partidos, pues ya no existe tampoco ese análisis que se debería de tener, ¿no? Que tendría que ser algo pues nacional. Ahí deberían de tener, yo insisto, un departamento de sesudos, licenciados, experimentados. Y no solo jurídico, ¿no? ¿verdad? Pero yo me refiero sino en concretamente general. porque están diciendo que es para generar propuestas legislativas, chamba, sí, ¿no? pues al último se la sacan de la manga 5 minutos antes de que van a la plenaria, ¿no? En fin, bueno, no sé, tenemos todavía este problema de falta de miras, de altas miras para un país, para un estado que está sumido en la miseria y cada vez más en este problema de violencia, y mientras pues seguimos dispendiando los recursos, pues como se nos ocurre, ¿no? Como mejor se nos ocurre o mejor nos conviene, o que pensamos que nos conviene. Bueno, que le conviene a la clase política, claro, ¿no? Está el dispendio por un lado y está otra vez la falta de transparencia, el probable daño a la hacienda pública, con estas observaciones que hace la Auditoría Superior del Estado, que también es una chunga, nuestros órganos fiscalizadores, nuestras contralorías, como en este caso de la UAS, en este caso del gobierno. O sea, del ¿qué ha Estado, funcionado la Secretaría de la Función Pública? Pues nada, las contralorías también son pues vemos cómo está la universidad ahora, porque ojo, este contralor ya lleva 4 rectores. ¿Por qué será? Algo ahí sabe el asunto, ¿no? Pero incluso ya hasta el señor pues se ve cansado, ya deberían de ser una renovación ahí, en el sentido de, ojo, lo que nosotros comentamos sobre la universidad es porque se nos dice que estamos haciendo una campaña de linchamiento, es que nosotros sí defendemos la línea editorial en defensa de la educación pública, pero también para eso, pues en esa misma defensa, hay que denunciar pues lo que vemos que está mal, ¿no? Que en este caso pues es la discrecionalidad, la falta de reglas claras en la asignación de recursos públicos.
Pues no hemos logrado, tuvimos también una entrevista esta semana con la Secretaria de la Función Pública del Estado. Decíamos, no hemos logrado que se haga un mejor ejercicio de los recursos públicos, más transparente, mejor ubicado, focalizado en la problemática. Eso no se ha conseguido. Hemos generado burocracia que nos cuesta y nos cuesta mucho y que no vemos resultados. Porque por burocracia se tendría que tener mejores resultados, ¿no? Tienes una Supersecretaría de la Función Pública, ¿no? Grande, choncha. Después tienes ya un instituto de zacatecano de acceso a la información, también ya con mayor dotación de personal, de recursos. Ahí va la cosa, ¿no? Pero son como cascarones que no tienen efecto en la vida pública al final. Sí, es que más bien eso no es consecuencia. O sea, vemos que tenemos un montón de programas de combate, programas sociales, sí, bueno, también, de combate a la pobreza, y tenemos más de la mitad de los mexicanos en condición de pobreza, pues. O sea, el Coneval periódicamente hace un análisis de estos programas. ¿Cuántos de estos programas no sirven para nada? E inercialmente estamos asignándoles otra vez dinero a esos programas sociales, programas pues asistenciales, ¿no? Que al no final están son el uso electoral. Absolutamente para nada, pues. O sea, continúa la pobreza, continúa la corrupción, está esta función pública, está la auditoría superior, la auditoría del Estado, las contralorías, pues ahí y sigue el problema, un problema fuerte, y no estamos, pues, porque ¿sabes qué falta? El ingrediente ausente tanto en la universidad, ahora con los bonos de los diputados, tanto federales como estatales, la falta de transparencia, es la acción ciudadana en torno a esa exigencia, ¿no? Pues es muy complicado. Yo lo decía y lo digo un poco entre broma y en serio. Esta cuestión de participar, de la participación ciudadana en estas cosas, pues para que la gente participe tiene que tener solucionadas un cierto número de carencias que tienen que ver con su alimento, su techo, su tiempo. Somos carentes de tiempo, por supuesto de conocimiento. Todo eso debería de estar salvado para que la gente participe realmente y que esa participación tuviera una incidencia fuerte, clara, definida. Pues no le podemos pedir tampoco eso a la gente. Los sectores de clase media, y ahí sí le exigimos, yo sí soy muy crítica de eso, los sectores ilustrados que tienen más tiempo, a lo mejor que tienen más recursos, que tienen estas carencias mejor salvadas, pues están cómodamente asentados a veces en su vida y pues no lo harán, ¿no? A veces son también beneficiarios de este sistema que opera así. Entonces tenemos un problema complicado, de tal manera que no estaríamos abordándolo si no fuera real. Problema. Entonces sí, claro, se requiere que todo esto ocurra, pero las condiciones objetivas, se diría, no están sencillas, al contrario, se están agravando, y entonces ahí sí hay que tener, se abren puertas a la violencia, a la exacerbación, a veces de lo más elemental, que es un poco lo que está pasando en el caso de Ana Gabriela Guevara, ¿verdad? Esta exacerbación de lo más lo primitivo, ¿no? Decíamos, esta regresión, digamos, civilizatoria que expresa esta agresión sobre la agresión que ha sufrido Ana Gabriela Guevara en las redes sociales de la forma más, ¿cómo diríamos? Pues más burda, ¿no? Claro. Y eso también se dio con la diputada local, ¿no? Que al final se le agredía por su condición de mujer, pero dicen, y fuera del lado, por el lado de... Eso es lo más preocupante, o sea, ¿verdad? Cuando sí es una cuestión que estás agrediendo por el tema de que es mujer, no es por el tema de lo que dijo, que nadie comparte, bueno, son pocos los que comparten lo dicho, pero independientemente hay que respetar lo dicho por ella, y hay que debatir eso. Ideas, pero la agresión, la descalificación, de odio, este mensaje de discriminación, de exclusión, eso es lo que es preocupante, que no lo veamos. Y no podemos aquí reproducir esos posts. Quien dice que esos posts eran por su posición política y no por su condición de mujer. O sea, esa amenaza, ¿no? Que la iban a matar. Pues, no los podemos reproducir porque son de verdad ofensivos para uno mismo, ¿no? Leer eso es así como, híjole, ¿cómo es posible que hayan
Pero es posible. Pero es posible, ¿no? Es Porque posible las eso en redes las redes sociales, sociales, se entiende que hay un sector que es pues manipulado a través de los bots, eso, pero hay otro que es real. No, y es ese real, ese es también la opinión. el anonimato, pues te da a sacar. De la gente, lo veíamos también en una entrevista con Mara Muñoz, es también la opinión de cómo piensa el ciudadano de a pie. También, sí. Y que se expresa con facilidad a través del anonimato también, que dan las redes sociales. Claro, ¿no? También eso es cierto y es muy grave porque sí es aunque no les guste, a los que no les gusta, sí es una manifestación de cultura machista, terrible, que no le sirve a nadie, ni siquiera a los varones, pues, porque varón no es sinónimo de machismo, afortunadamente, también hay una cultura que se va fortaleciendo en ese sentido, hombres cada vez menos, también hay menos machos, eso nos agrada mucho, pero está esta otra parte terriblemente violenta, porque decía alguien en redes, me llamó la atención, que a lo mejor esta agresión contra Ana Gabriela Guevara no era por su condición, digamos, por ser mujer, ¿verdad? Sino que era a lo mejor porque la habían confundido también con un homosexual. La constitución de Ana Gabriela pues, es una mujer alta, fuerte, incluso se puso en algún momento en entredicho eso, su condición de género, pero pues la médula del asunto es que hay esta cultura machista que ataca al que no es el macho, entre comillas, así focalizado, así definido en una cierta cultura, ¿verdad? Blanco, yo me iría etcétera, más a la involución un poco más atrás del machismo, que es el odio. O sea, porque no solo es el caso que se está dando en el caso de Iris, sino en el tema también de las discusiones públicas, de políticas, incluso ya no se atacan ni siquiera las ideas, sino es a la persona. O sea, vean cualquier cosa de las discusiones públicas que se hacen entre los comentarios, puede ser de periodistas o notas. La cuestión ya no es ni siquiera la idea que da un político, ¿va? Sino la descalificación en automático de ese político, ni siquiera a veces leen las ideas. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.